Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque nos despertó esta mañana. Se acercó a nuestra cama, nos abrazó, nos besó y nos regala este nuevo día tan precioso, para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. Mire, ¿qué vimos el jueves, que fue el último día que nos vimos? Porque el viernes llovió tanto, no sirvió el internet. Pero aquí estamos de nuevo para repasar lo que vimos el jueves. Y empezamos el Evangelio de Juan y leímos los 5 primeros versos, fíjese, de Juan. Y ya desde ahí, desde el verso 1, nos dimos cuenta de que Jesús existía antes de la creación. Él es eterno. Vimos Génesis 1:1, que nos habla del principio, que el verbo, que la palabra, o sea Jesús, que es la palabra, existía antes del verso 1 de Génesis. El verso 2 nos habló de la perfecta relación entre el Padre y Jesús. El Padre se da a conocer por medio de este mediador, que es la palabra, el ángel de Yahweh, lo llaman muchas veces. Su mano derecha, ese espíritu de santidad, caminando entre nosotros, nuestro amado Jesús. El verso 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y que sin Él nada hubiera sido hecho. El verso 4 nos habló de la vida y la luz, porque lo primero que se creó en el Génesis fue la luz. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las represiones que te instruyen. Mire qué lindo. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Así dice la palabra. Y Él es vida. Y hay una conexión, mire, entre la vida y la luz. El primer verso de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vino y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y fíjese, les cuento algo que aprendí. Se los quiero compartir a ustedes. En hebreo, luz se dice or, fíjese, y se escribe con 3 palabras hebreas, con las 3 letras hebreas, que es el Aleph, la Vav y la Resh. Aquí les hice un pequeño dibujito, y acuérdense que en hebreo se lee de izquierda a derecha. La Aleph, la Vav y la Resh. Esas son las 3 letras hebreas que existen. Si se los leyera yo en paleohebreo, que es la escritura más antigua que hay. Fíjese, el paleohebreo, que eran como dibujitos, así como los emojis. Fíjese, si yo se los leyera así, la Aleph es la cabeza de un toro. Es que no sé si se ve bien. La Vav es un clavo o una estaca. Mire. Y la Resh es una cabeza. Fíjese. La Aleph es la cabeza de un toro, que eso es autoridad y poder. El clavo o la estaca es lo que sujeta. Mire, sujeta algo. Y la cabeza es el primogénito o el primero. Entonces, si yo se los leyera en hebreo,
Mire cómo dice, el primogénito sujeto a la autoridad. Hasta las palabras en hebreo nos hablan a nosotros, porque mire estos dibujitos, la cabeza del toro, el clavo y la cabeza que es el primogénito. Entonces es el primogénito sujeto a la autoridad del Padre. Mire, es que hasta las letras en hebreo nos hablan a nosotros de el maravilloso mensaje que nos da la palabra. Fíjese, es algo que nos abre la mente, nos da luz. Es la luz de Dios. Fíjese. Entonces, para que usted y yo podamos tener orden, mire, necesitamos nosotros estar en la luz del Señor, en la luz de su palabra. Usted en oscuras no puede caminar como camina usted cuando hay luz, ¿verdad? Eso es lo que nosotros necesitamos para caminar espiritualmente en el camino que el Señor nos ha puesto. Estar en luz significa que usted y yo estamos sujetas a la autoridad de Cristo, que es la cabeza, es el primogénito de toda creación, dice la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios es luz, Jesús es luz. Lo declara la palabra en Juan 8:12. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y ya sabemos que las tinieblas es sinónimo de ignorancia. Eso es la palabra tiniebla. Sino que tendrá luz en su vida, dice. Todo aquel que se sujeta al Señor Jesús, a Cristo Jesús, que es la autoridad, es la cabeza de toda creación. Sabe que ahora la luz de Cristo brilla en nuestro corazón. Él está ahí. En Mateo 5:14 leímos que Él nos dijo a nosotros, vosotros, sois la luz de este mundo. Si nosotros tenemos sus palabras guardadas en nuestro corazón, hay una luz que tal vez nosotros no vemos, pero los demás la ven, fíjese. Y esto lo vamos a encontrar en toda la Biblia, que su palabra es luz, es creadora, la luz de Dios. Él trajo esa manifestación, mire, de la luz para que nosotros viviéramos en orden, para que no nos estuviéramos cayendo ni tropezando. Tu palabra es luz, lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119. Entonces, el que está sujeto a la palabra de Dios está en luz. Caminamos en luz, no nos tropezamos. Salmo 18:28 dice, tú encenderás mi lámpara, Yahweh alumbrará mis tinieblas. Y amén, así es, su palabra nos alumbra el camino, nos hace regresar a su palabra. Isaías 42:6 dice, yo, Yahweh, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Somos luz, mis hermanos, cuando tenemos su palabra guardada en nuestro corazón. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de casas de prisión a los que moran en tinieblas, a los que moran en ignorancia, quiere decir. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, no mi alabanza a las esculturas. Lo que está haciendo el Evangelio de Juan es hacer, mire, una distinción entre la luz y las tinieblas. Y por esta razón, el capítulo 8 de Proverbios
Si usted lo lee, léalo ahora que se termine y examínelo. Describe la sabiduría creadora. Fíjese, Proverbios 8:23 dice, eternamente tuve el principado, desde el principio en la tierra. Desde el principio era la sabiduría, eternamente dice, antes de que existiera la tierra, ya hablamos de la luz. Regresando a Juan, el verso 6 que sigue dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Su nombre en hebreo es Yohanan y significa gracia de Yahweh o regalo de Dios. Y en Malaquías 3:1 ya lo anuncia. Mire cómo dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, dice Yahweh de los ejércitos. Y aquí vemos esta profecía cumplida en Juan. Como si el Señor nos hubiera mandado una carta avisándonos, diciéndonos de todo lo que iba a pasar. Y el llamado de Juan era parecido al llamado de todos los profetas que hablaron sobre el Señor. Fíjese, lo leímos en Mateo 3. El libro que acabamos de terminar lo leímos en el verso 7. Mateo 3:7 dice, al ver que muchos de los fariseos y saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y mire, Juan también llamó a la gente común que viviera en honestidad, de acuerdo a lo que nos dice, a lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el llamado de Juan era para prepararle el camino al Mesías. Y el mensaje era, arrepiéntanse, hagan frutos dignos de la enseñanza que ustedes dicen que traen. Así les dijo a los fariseos. Juan estaba convenciendo a publicanos, estaba convenciendo a soldados romanos, a los fariseos, a la gente común, a dejar las malas prácticas, que se apartaran de eso, como lo profetizó Isaías. Mire cómo dice Isaías en el capítulo 42:16. Dice, y guiaré a los ciegos. La palabra nos guía, hermanos. La palabra nos enseña a nosotros cómo dirigirnos. Nos enseña cómo regresar al camino cuando nos hemos salido de la senda recta. Mire, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré caminar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Además, Juan, mire, les estaba advirtiendo a la gente que Dios iba a traer juicio si ellos no cambiaban, si ellos no se ordenaban. Mire, que les iba a venir un juicio. Y en Mateo lo leímos. Mateo capítulo 3, verso 10 dice, aquí está la advertencia. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire cómo nos explica de bien la palabra de Dios. Ya regresando a Juan de nuevo, tenemos que recordar que Dios es santo. Él no es tan santo que vimos que en la crucifixión Jesús se sintió abandonado y le dijo, ¿por qué me has abandonado?
porque el Señor es santo, santísimo, y Jesús estaba cargando con los pecados de todo el mundo. El Señor no podía ni siquiera ver eso. Imagínense. Entonces, tenemos que recordar que Él es santo y que el bautismo es señal de purificación, una forma de dar testimonio que nuestra vida vieja queda enterrada en las aguas, mire, y salimos de las aguas para iniciar un nuevo caminar, un caminar en la luz de la palabra, mis hermanos. Por eso dice Juan en el verso 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen en él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. La Escritura declara que Dios es luz, no hay tinieblas en él, dice la palabra. En primera de Juan 1:5, mire cómo dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos y los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que el Evangelio de Juan, mire, nos deja muy claro que durante el ministerio de Juan el Bautista, era él el representante de la luz, pero no era la luz. Al decir que somos cristianos, estamos diciendo que practicamos lo que el Señor nos enseñó, que practicamos la verdad, que tenemos fe en lo que hemos oído, porque de ahí viene la fe, de oír viene la fe, dice la palabra, que lo creemos. Y eso se evidencia en nuestras obras, en nuestra forma de vivir. Da testimonio de que hemos creído y que queremos caminar bajo su dirección. El 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vino a este mundo, pero el mundo no lo recibió. Porque el caos que hay aquí no lo permitió. Fíjese, pero su nombre y su fidelidad, dice la palabra, va a prevalecer sobre la condición caída de este mundo. Él a través de su nombre ha generado, mire, que creamos y que seamos llamados hijos de Dios. Es un privilegio saber esto, que somos hijos de Dios. Mire, que estamos escuchando la voz del buen pastor. Su voz estamos oyendo nosotros cuando abrimos las Escrituras. Él nos habla y nos habla directo a nuestro corazón. Entonces, por ese amor tan grande que Él dio su vida, que derramó toda su sangre, seamos fieles nosotros a lo que Él nos enseña, a su palabra. El verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Bendita sea su palabra. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, dice, sino de la voluntad del Altísimo, de Él es, de Dios. Aquí no tiene nada que ver el hombre, mire, esto solo Dios puede hacerlo. Ese cambio solo es Dios. Mire, vi una foto en la internet. La tecnología ahora está tan avanzada, no la pude sacar, la quería printear para enseñárselas a ustedes, pero no pude. Pero fíjese que hay una foto, tomaron los científicos una fotografía cuando el esperma se une con el óvulo y ¡psh! Hay un rayo de luz ahí. Mire, es la luz de la vida, es la luz que da el Señor
para sus hijos. Solamente Él puede hacer estas maravillas. Pero aquí lo dejamos. El tiempo me ganó, como de costumbre. Pero le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Yo le ruego que venga aquí conmigo, que se una y que me ayude a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por la instrucción, por la luz que trae tu palabra a nuestra vida, Señor, porque nos alumbra nuestros pasos, Padre, para no caer. Te damos las gracias, Padre amado, por tu palabra preciosa, y nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, suplicándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Y estamos orando por Graciela Flores, para que quede libre de sinusitis, gastritis y úlceras que tiene, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano sobre ella, Padre. Y por su hija, Jamie Lisette Abitia, para que la toques. Tócale su corazón, Señor. Que tu luz entre a ese corazón, Padre, para que le alumbre el camino y que sepa que solamente tú, Señor, puedes guiar su vida. También te estamos suplicando por Mía Fernández, para que visite su casa y la limpie, Señor. Ayuda a Mía para que te conozca, Señor, y encuentre la luz, esa luz que tú das, Padre, para alumbrar nuestro camino. También por Mauricio Pineda, que tuvo un terrible accidente. Sánalo, Señor, toca su corazón. Y te estamos rogando por la vida de Araceli Valencia, para que le lleve sanidad a su casa, Señor. Limpia todo lo que hay ahí, Padre Santísimo. Acuérdate que es una mujer que ofrenda, Padre, que te sirve, Señor, con todo su corazón. Ayúdala, Padre Santo. Te rogamos también por Héctor Ahumada, que tiene cáncer de hígado. Apiádate de él, Señor. Y te suplico que te apiades de Blanca con esa operación que le van a hacer en sus piernas, Señor. Tócala tú. También por Elis, tú sabes la enfermedad que ella padece, Señor. Sánala, tócala. Y te pedimos que te apiades de Irene Morán con esa bacteria contagiosa, Señor, que ella tiene. Sánala, Señor. Te lo rogamos. También por sanidad para Elizabeth Benavides. Toca sus piernas, Señor, te lo suplicamos. Ayúdala, Padre Santísimo. Por Javier Fernández, Señor, tú conoces su situación. Protégelo, tócalo, Señor. Camina tú con él, Padre. Y a su esposa Alicia, dale esa seguridad, Señor, en su corazón, para que ella tenga paz. Y que ella sepa que todavía tú haces milagros, porque tienes tu mano levantada todavía, Señor. Por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia. Ayúdale con estas 2 cortes que él tiene, Señor, para que él vea el gran amor que tú le tienes. Por los papás de Domingo, te suplicamos, Señor, que los toques, que los sanes, Señor. Apiádate de ellos. Y oramos por Norma. Te agradecemos que estás caminando con ella, Señor. Cuídala, Padre Santo, por estos meses que le faltan. Por Nicolás Velázquez, de 4 añitos, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor. Por Dylan Morales, este jovencito de 15 años que tiene agua en el cerebro. Tócalo, mi Señor. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer, Padre. Te suplicamos por José, que tiene cáncer de intestino. Apiádate de él, Señor. Por Carla, con cáncer de ovario. Pon tu mano preciosa sobre ella. Y oramos por la señora Irma Fábregas. Sánala, Señor, tócala. Por Luis Miguel García, Señor. Te agradecemos porque le hemos visto una recuperación muy grande, Señor. Pero te suplicamos, Señor, que le quites del todo ese cáncer que tiene. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 pequeños, ayúdala, mi Señor.
por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Apiádate de ella, Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos y todo lo hacen con tanta alegría de corazón. Manda ángeles a su casa, Señor, con un toque de sanidad. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti, llámalos por nombre, porque son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, a la Raquelita, a la Carol, Señor. La Clarita necesita un milagro, Señor, en sus riñones. Tócala, sánala, Padre bendito. A la Raquelita, destápale las arterias. Llena esas casas, Señor, de tus ángeles, que las ayuden, que las ministren, Padre Santo, y las cuiden. Por Audrey, sánala, Señor, de todas sus enfermedades. Por mi hija, Señor, te pido que restaures su cuerpo, Padre, tócala. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, y que le recuerden lo que aprendió de niña, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, que corran a tu encuentro para que cenen contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Ayúdalo, Señor, aconséjalo. Por Aarón, enséñale por las noches, Señor. Aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor. No permitas que el enemigo entre a esas casas, Padre. Y por la audiencia de Guatemala y toda Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.